Jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Espero que todo les haya salido muy bien este día y espero que Dios les bendiga muchísimo. Sean bienvenidos, jóvenes, a una clase donde vamos a empezar un nuevo tema, donde vamos a empezar lo que es uno de los, lo vamos a llamar así, uno de los temas que inicia lo que es la conclusión propiamente de esta materia, ¿no? El tema que vamos a estar analizando es el de flexión pura. Primer tema, porque así lo vamos a ver de conclusión a lo que es la materia, pero que viene más que todo a complementar lo que es todos los tipos de deformación, viene a complementar lo que son los tipos de esfuerzo que se vienen generando a lo largo de la materia. Se van a dar cuenta que es un tema totalmente distinto y que tiene una aplicación muy práctica en lo que es, lo vamos a llamar así, la realidad, ¿no? Hablo de la realidad porque precisamente en la mayor parte de elementos que podemos ver, no solamente, digámoslo así, en nuestro ambiente, en la mayor parte de elementos, sino que también lo podemos ver en cosas prácticas, ¿no? Momentos cotidianos de la vida, por una parte. Por otra parte, pues también este tipo de deformaciones, este tipo de cosas que vamos a ver ahora, ya se darán cuenta, pues son un poco más, lo vamos a llamar así, son un poco más cotidianas en cuanto a la deformación de elementos, pero que sobre todo son elementos que están sometidos a cargas, ¿no? En la realidad esto sucede mucho y ya se van a dar cuenta. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿pero qué es la flexión pura? Y lo vamos a comprender de la siguiente manera. Se dice que una pieza, un elemento, una viga, está sometida a flexión pura cuando se aplica en sus extremos dos pares iguales y opuestos. Dichos momentos suponen una aplicación en el mismo plano de simetría, con los momentos M y M', actuando sobre un elemento. La flexión pura entonces se genera, jóvenes, a raíz de dos momentos que se aplican en los extremos. Ahora, hablo de aplicación, ¿no? Hablo de que se genera aplicación de estos momentos en los extremos, se habla de esa forma, precisamente porque es la condición inicial para indicar que el elemento va a estar a flexión pura. Sin embargo, muchos de estos momentos no van a ser momentos aplicados directamente, ¿ya? O sea, es decir, un punto donde el momento se aplica directamente en esa parte, ¿no? Sino que, como lo vimos en el apartado anterior, o sea, como lo vimos en diagramas de fuerza cortante y momento flector, existen fuerzas a lo largo de un elemento, existen fuerzas a lo largo de una viga, en este caso, ¿no? Que es la manera más fácil de analizarlo, que precisamente me generan esos momentos. Ustedes analizaban, observaban en el apartado anterior que tenía una viga, tenían sus fuerzas aplicadas, se conocía primero sus valores de cortante y después se conocían sus valores de momento flector. Pues esos momentos que generan esas fuerzas aplicadas transversalmente al elemento, son los momentos que ahora se van a ver reflejados en la flexión pura, ¿no? Y que van a tener una actuación en un solo eje. Nos vamos a dar cuenta que no van a ser momentos que van a ser unidireccionales o que me va a generar algo, ¿cómo se llama? En otra dirección, la cual no sea la que nosotros esperamos. Entonces, sino que me voy a dar cuenta que solamente actúan en un plano. Por eso, si ustedes se fijan, son observadores. Por eso acá, no sé si ustedes ven el cursor. ¿Alguien me confirma si ven el cursor? Sí se ve, ingeniero. Ok, gracias. Por eso, si ustedes se fijan, estos momentos que están acá están dados en este plano y en una sola dirección, ¿ya? Por eso vamos a hablar de eso. Y lo más importante de la flexión pura es precisamente que está compuesto por momentos
como lo dice ahí, iguales y opuestos. Si ustedes se fijan, este está a favor de las agujas del reloj, M' está a favor de las agujas del reloj y este está en contra de las agujas del reloj. Negativo, positivo, se contrarrestan. Más adelante me daré cuenta que esto es necesario por el equilibrio estático de los elementos. Entonces, para comprender mejor, jóvenes, cómo actúa la flexión pura, es conveniente analizar lo que sucede con un levantador de pesas. Los que se dedican no precisamente la pesa pequeña, sino que los que levantan la barra grande, ¿no? Y pues bueno, es un deporte, ¿no? El atleta levanta una barra con cargas en los extremos. Aquí los que van al gym, pues lo van a saber mucho mejor, ¿no? El atleta levanta una barra con cargas en los extremos y la fuerza que ejercen los brazos debe ser igual o mayor que el peso que generan los extremos. Estas cargas que se generan en los extremos, o más bien que están en los extremos, generan un momento par que se puede ver a continuación. Y acá es el primer diagrama que a nosotros nos interesa. Entonces vean lo interesante de esto. Esta es la barra. Ustedes aquí levantan 80 libras por lado. Bueno, realmente se levantan 160 libras, ¿no? Pero a los lados, precisamente, yo cuento con lo que son cargas de 80 libras. Entonces, cuando la persona, el atleta que levanta esta pesa, tiene que generar eso, los brazos tienen que generar una fuerza igual, si ustedes se fijan ahí, a 80 libras. 80 libras por brazo, que es lo que contrarresta precisamente las fuerzas que se están de las pesas, ¿no? De los discos. Pero ¿qué sucede? ¿No? O sea, solo los brazos por sí solos y los 80, si ustedes se fijan, tienen una simetría. Si ustedes se fijan, cuentan con una distancia exacta. Porque una de las cuestiones para entender, para estudiar la flexión pura, es que eso se tiene que analizar, ¿sí? En elementos que después yo los voy a conocer como perfectamente simétricos. Es decir, que aquí tiene que existir una simetría perfecta. Lo mismo de la de izquierda es lo mismo que yo voy a tener del lado derecho, ¿sí? Y eso es lo que yo cumplo acá. Entonces, al generarse estos momentos en los extremos, que en teoría, ojo, en teoría sustituyen las fuerzas aplicadas, la barra experimenta en la parte central la flexión pura, absorbida por el elemento, tomando en cuenta el material del que está hecho. Entonces, jóvenes, si ustedes multiplican esto, si ustedes solo toman, por ejemplo, esta sección AC, aquí se está generando un momento par, ¿no? Y aquí se genera un giro, un momento. Esto es un brazo de palanca, como ustedes saben. Vean, esto genera un giro para acá, esto genera un giro para acá. En este caso está contrario a las agujas del reloj. Y si ustedes multiplican los 80 libras por las 12 pulgadas de separación que hay, en este caso es en un brazo hipotético, ¿no? Ustedes les va a generar un momento de 960 libras por pulgada. Esta fuerza se sustituye por este momento, ¿sí? Y vean, se sustituye y como lo dice la teoría, la barra CD, esta parte central, es la que va entonces a absorber, vean el término, los efectos de ambas fuerzas. No es solo la que va a mantener el equilibrio, sino que la que también absorbe los efectos de estas fuerzas que aquí se están convirtiendo en momentos. Y por lo tanto, esto lo que va a generar es una curvatura, ¿sí? Esto aquí lo que se va a generar es una flexión. Si ustedes se fijan, las barras, bueno, quien ha visto este deporte o lo ha experimentado en el gimnasio, las barras son flexibles, no son barras totalmente rígidas, sino que tienen que absorber tienen que tener una cierta flexibilidad, ¿no? Que se encuentra obviamente en el límite elástico. Ojo, no se encuentra en el límite plástico. Recordando, elástico el elemento. Se le aplica una fuerza, se deforma, pero al desaplicarla vuelve a su estado natural. El elemento plástico se le aplica la fuerza, se deforma, pero no vuelve a su estado natural. Entonces, estos elementos son elementos hasta cierto punto elásticos, porque después de aplicarle una fuerza, pues obviamente va a volver a su estado natural. Tienen que tener esta condición, que es para absorber precisamente los impactos
y las fuerzas que se aplican en este elemento. Entonces, para que vean que esto es ciencia, les dejo, por ejemplo, esto, ¿no? Que es en las Olimpiadas. Si ustedes se fijan, existe casi que una perfecta simetría en lo que está realizando el atleta acá, ¿no? A 30 centímetros de sus manos, a 30 centímetros de los pesos y una barra central, pues que está absorbiendo todo lo que está sucediendo ahí, está absorbiendo todas las cargas y tiene una separación de 50 centímetros, ¿no? Ahí dice 0.5 metros. Si se fijan, hasta los mismos atletas que están con este deporte tienen que generar este cálculo hasta cierto punto matemático, este cálculo científico. Si no, si llegase a existir ahí una mala posición, ¿no? Y no se cumpliese esa simetría, muy probablemente no pudieran levantar la barra o en todo caso se puede desequilibrar y al existir ese desequilibrio, bueno, pues puede generar incluso en una lesión para el atleta al perder, ¿no? Ahí parte de la carga y irse por un lado, ¿no? Hasta puede generar una lesión esto. Y si ustedes son un poquito más observativos, ustedes lo observan más, la barra precisamente tiende a lo que es a generarse una curvatura. En este caso es una curvatura muy leve, pero que básicamente va desde acá hasta acá y su panza o su curva máxima la genera precisamente en el tramo central. En este caso es hacia abajo, ¿no? Y va de acá a acá. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? No, ingeniero. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, jóvenes, el estudio de la flexión pura desempeña un rol esencial en el estudio de las vigas, o es decir, en miembros prismáticos sometidos a varios tipos de cargas transversales. Para esto se estudia el análisis de esfuerzos y deformaciones originados por flexión pura en un miembro homogéneo que posee un plano de simetría hecho de un material que sigue la ley de Hooke. Entonces, si yo voy a estudiar plenamente lo que es el apartado de flexión pura, yo lo tengo que hacer precisamente en una viga, porque es donde más se genera este tipo de deformaciones, este tipo de casos, ¿no? Sin embargo, ustedes acaban de ver con anterior que también pueden ser en elementos pequeños, ¿no? Como una barra. Y también eso muchas veces pues viene a formar parte de lo que son elementos de maquinarias. Pero bueno, si ustedes se fijan, primero dice que, aparte de que dice que desempeña un rol esencial en la parte de las vigas, una de las cosas que indica ahí es que este elemento está sometido a varias cargas transversales. Y como lo hemos venido analizando a lo largo de la materia, o al menos desde el segundo periodo con esfuerzo cortante, yo puedo tener elementos sometidos a distintas cargas transversales que generalmente a mí me pueden llegar a ocasionar lo que es una flexión en el elemento, ¿no? Pero esto precisamente lo hemos analizado en primera instancia, ojo, esto precisamente lo hemos analizado en primera instancia en esfuerzo cortante. Hoy vamos a ver cómo las fuerzas internas, los momentos internos que se generan, como le dice, en un miembro no homogéneo, o sea, hecho de un material, obviamente, que sigue la ley de Hooke, como eso interno, que también lo estudiamos y nos dimos cuenta en fuerza cortante y momento flector, que es lo interno, ¿no? Lo que reacciona a las fuerzas externas, genera lo que son los esfuerzos y deformaciones por este fenómeno de flexión pura. Por eso es importante primero conocer lo que son fuerza cortante y momento flector. Sin ellos, yo no voy a poder analizar precisamente lo que es flexión pura. Entonces, si yo necesito realizar un correcto análisis de la flexión, se tiene que analizar una viga. Como le he venido diciendo, las vigas, según sea su aplicación, poseen distintas secciones transversales o perfiles. Estos perfiles pueden ser prefabricados o diseñados según el análisis lo indique. Se menciona, y este es lo importante de este apartado, el área o la sección del elemento, ya que en flexión pura esta tiene una importancia muy grande. Pongámonos en contexto entonces. Punto número 1.
Esto lo vamos a analizar, la flexión pura la vamos a analizar en elementos del tipo viga, ¿no? Elementos que están sometidos a algo tipo viga. Número 2, al analizarlo por viga, una de las cosas que me va a interesar es su sección transversal o el tipo de perfil que se encuentre. Ese es otro punto importante. Primero, en vigas. ¿Qué me interesa de la viga? Su sección transversal o el perfil. Aquí dice que el perfil puede ser prefabricado o diseñado según el análisis que indica. Pero generalmente la mayor parte de perfiles son prefabricados. ¿Qué quiero decir con esto? Se darán cuenta cuando ustedes estén en cómo se llama, trabajando, Dios mediante. Cuando yo pido un perfil de un tubo, de una viga metálica sobre todo, a mí me piden cuál es la especificación del tubo. ¿Por qué? Porque es un tubo que yo ya lo estoy pidiendo prefabricado. Yo puedo decir, necesito un tubo redondo, ¿no? Lo normal, de 2 pulgadas. Necesito un tubo de 4 pulgadas, etc. No, necesito un tubo cuadrado de 4 por 4 pulgadas, de 8 por 8, etcétera. O perfiles más específicos que son los perfiles I, ¿no? Por ejemplo, el que está hecho ¿cómo se llama? El edificio de idiomas, ¿no? En la universidad, que eso es de perfilería metálica, pero esa perfilería metálica, si bien sigue un diseño, ¿verdad? Para hacer el dimensionamiento, pero realmente ese dimensionamiento se acopla a los perfiles que ya vienen prefabricados, ¿no? Yo genero el análisis, indico cuál es la dimensión del perfil, pero se acoplan a los perfiles que ya existen en el mercado, ¿sí? A los comerciales. Por eso, siempre yo vengo desde el segundo periodo principalmente, calculando áreas y preguntándoles cuál es el diámetro comercial más próximo, porque en la realidad eso es lo que sucede. Entonces, lo mismo sucede con flexión pura. A mí me interesa conocer cuál es el área de la sección transversal que yo voy a estar analizando, sobre todo porque vienen perfiles prefabricados. Ahora, en la práctica, estos perfiles ya vienen básicamente analizados, ¿no? Ya vienen pasados por un control de calidad, ya vienen, ¿cómo se llama? Correctamente dimensionados, etcétera. Y no va a ser tan necesario y lo más que haré es llegar a colocarlo. Pero sí debo de conocer esos datos para saber calcular si mi elemento va a sufrir alguna flexión importante o alguna falla que pues tengo que prevenir. Entonces, por eso, esa área de elemento que yo voy a tener es muy importante porque me va a determinar ciertos datos que ustedes se darán cuenta más adelante. ¿Preguntas o sigo? Continúe, ingeniero. Ok, continuemos. Entonces, en flexión pura, el área de sección transversal de una viga, pueden apagar el micrófono. Eh, muy bien, ya estuvo. Muy bien, entonces, como les decía, en flexión pura, el área de sección transversal de una viga puede indicar de tal forma el tipo de esfuerzo bajo el cual un elemento está sometido. Su peculiaridad es que se puede contar con esfuerzos tanto de tensión y compresión. Entonces, esa ya es una de las primeras partes o por el cual es importante conocer el área de sección transversal. Porque esta área, que en su mayor parte de casos es un área compuesta, no siempre va a ser un cuadrado o rectángulo como está acá, indica qué tipo de esfuerzo se va a generar, ¿no? En la viga. Si puedo tener un esfuerzo a compresión o incluso un esfuerzo a tensión. Entonces, esa es la peculiaridad cuando yo voy a hablar de esfuerzos a flexión pura, que yo puedo tener esfuerzos tanto a tensión como a compresión, pero que van a depender del comportamiento que la viga o que el elemento va a tener. Si llegase a tener un comportamiento
de otro tipo, entonces fuese otro tipo de esfuerzo el que yo estaría analizando, ¿no? Pero en flexión pura, yo puedo llegar a tener ambos esfuerzos, una parte de compresión y una parte de tensión, que también son importantes a la hora de analizar lo que es el equilibrio estático, ¿no? Por otra parte, también se tiene que tomar en cuenta que las deformaciones en estos elementos no son las comunes que se vienen estudiando. Ahora se hablará de una deformación en curvatura, que es la principal deformación que presentan todos aquellos elementos sometidos a una flexión pura. Lo que les mencionaba, ¿no? Que ahora cambia, ¿no? Completamente lo que es las deformaciones que venimos analizando. Generalmente en el primer periodo analizamos lo que fueron las deformaciones longitudinales, ¿no? Las generadas por una fuerza aplicada longitudinalmente al elemento y nos dábamos cuenta que este elemento puede sufrir un acortamiento o puede sufrir un alargamiento. Ahora, bueno, vámonos por partes quizás. En el segundo periodo, lo mismo, ¿no? Un cambio de temperatura que me genera una deformación transversal. Una estructura estáticamente indeterminada con la cual me voy a apoyar, ¿no? De las deformaciones axiales para el cálculo de sus reacciones. Y un tercer punto, ¿no? Un tercer elemento, pues bueno, ¿no? Es ya este. Un tercer elemento es ya precisamente este. La curvatura que se genera, obviamente, por momentos en los extremos, pero que, ojo, son generados por cargas transversales. Es decir, existen cargas transversales que me generan estos momentos en los extremos y me genera esa curvatura. Entonces, esa es la deformación que a mí me va a interesar ahora. ¿Sí? La curvatura de un elemento. Entonces, la deformación de estos elementos se toma en cuenta desde un punto ficticio, donde comienza el llamado radio de curvatura. Es decir, acá yo no voy a calcular cuál es la deformación longitudinal completa de este elemento, ¿sí? O qué es lo que va a suceder acá. No voy a calcular eso. Porque acá la deformación se ve en otros términos. ¿Por qué? Porque si ustedes son observadores, acá se comprime y acá se estira, ¿sí? Acá se corta y acá se estira. Entonces, lo que me va a dictar y lo que va a ser constante es precisamente el radio de curvatura. Vean, desde un punto ficticio, C, que sería como su centroide, hasta un punto en específico acá, que puede ser cualquiera, ¿no? O no va a ser cualquiera, ojo, ¿sí? El radio de curvatura va desde este centroide hasta algo que yo más adelante lo voy a conocer como un eje neutro. Ahí se van a dar cuenta. Y eso, bueno, precisamente me va a indicar cuánto esto se va a cortar acá o cuánto esto acá se va a alargar. Pero el radio de curvatura es lo que me genera cuál va a ser el comportamiento de la curvatura general. Ojo, comportamiento de la curvatura general de este elemento. Y acá pues lo podemos ver, ¿no? Cómo se genera. Entonces, dicha esta introducción, vamos a pasar a lo que son ya precisamente el análisis de estos miembros simétricos, ¿no? Que están sometidos a flexión pura. Lo primero que vamos a indicar es lo siguiente: momento interno y relaciones de esfuerzo. La fuerza cortante ya no me va a interesar ahora. La fuerza cortante se utiliza para el análisis de los esfuerzos cortantes. Lo que me va a interesar ahora es el momento flector. Eso sí me va a interesar hoy. Momento interno es igual a momento flector. Y este momento interno, esto que se está generando acá, es, ojo, mucho ojo, este momento interno es el que genera el esfuerzo y la deformación de estos elementos. Es decir, no va a haber fuerza que a mí me genere algo, sino que va a ser esfuerzo o momento interno. Entonces, recordando que los momentos internos de un elemento se ven reflejados desde un diagrama de momento flector, ¿verdad? Ahí nos dimos cuenta. Partimos de que estos momentos generados internamente serán los responsables de la generación de esfuerzos y deformaciones en los elementos.
¿Qué tienen que recordar ustedes? Que la estática del momento M en realidad se compone de dos fuerzas iguales, ¿no? Por eso hablamos ahí de estática, ¿no? Estática, recordándolo, ¿no? La mecánica estática, cuerpos en equilibrio. Y si yo voy a estar hablando de que los momentos que se van a aplicar, los momentos internos que se van a aplicar a un miembro simétrico para flexión pura, si voy a hablar de eso, ¿sí? Entonces yo voy a estar hablando de que estos momentos tienen que ser fuerzas iguales y opuestas. ¿Para qué? Para que se contrarresten y se hagan cero. Así de fácil. Fuerzas iguales y opuestas que se van a hacer cero. Pero que ojo, mucho ojo. Siguen generando lo que son distintos efectos. Bueno, claro está, en el elemento. La suma de los componentes de estas fuerzas en cualquier dirección tiene que ser igual a cero. Si no existe cero, no existiría miembro simétrico. Si no da el resultado igual a cero, la curvatura va a ser distinta a la que yo estoy analizando o a la que pretendo analizar. Entonces, vuelvo un poco, ¿no? A lo que es el diagrama inicial, ¿no? Tengo un momento que si ustedes se fijan está aplicado en una sola dirección, en este caso solo aplicado en la dirección X, si lo queremos ver, ¿no? En un plano cartesiano. Y este momento es el encargado de generar los efectos que van a afectar todo el elemento, tanto esfuerzo como deformación, pero solamente vean en las ejes de las X. Entonces, si esto que ustedes ven acá es esfuerzo, ¿no? Si ustedes recuerdan, es el símbolo de esfuerzo. Pero vean qué interesante, el esfuerzo ahora le está colocando un subíndice X, porque eso quiere decir que el esfuerzo normal que aquí se está generando solamente es en X. Y vean qué interesante esto. En el periodo 1, el esfuerzo se generaba en esta área de sección transversal. Ahora el elemento, este esfuerzo se va a denotar siempre tomando la sección transversal, pero en el eje de las X, es decir, afectando lo que es toda la dirección, afectando lo que es toda la longitud de X de este elemento. Esto no se me olvidó el nombre, esto denota el esfuerzo normal en un punto dado de la sección transversal. Y estos esfuerzos, que son esfuerzos tau de X y Y o XZ, denotan los componentes del esfuerzo cortante. Pero esto no me interesa hoy, ¿sí? Y aquí solamente lo coloca porque son puntos que tenemos que tener en cuenta para las fuerzas elementales internas que se generan en la sección, pero que generalmente aquí no me están generando absolutamente nada. Solamente se colocan porque son planos que son transversales, ¿no? A lo que estoy estudiando, porque aquí estoy estudiando X, y Y sería hacia arriba, Z sería hacia, bueno, aquí saliendo hacia la pantalla, y no hay fuerzas que a mí me afecten ahí. Entonces, al no existir fuerzas que me afectan ahí, estos esfuerzos cortantes, pues no me interesan. Sí me va a interesar lo que suceda a lo largo de este eje X, que va a ser, como lo dice el ejercicio, al ser un elemento simétrico, lo mismo en todo el elemento. Por eso, si se genera un corte en C acá, el momento sigue siendo el mismo en esa sección. Entonces, esto es lo que se genera, o este momento dado en esta cara X es lo que genera o como se genera el esfuerzo por flexión pura, porque es un momento que está siendo aplicado directamente a lo largo del eje X del elemento, pero también sobre todas las caras de sección transversal del elemento. ¿Preguntas? ¿Continuamos, jóvenes? Solo una cosa, Dígame. quedaría, la distancia entre ambos momentos no sería algo a considerar entonces. La distancia entre ambos momentos tiene que ser simétrica. Eso es lo que Bien, le puedo indicar. bien. Eso es lo que importaría en todo caso.
Es decir, si las fuerzas que me van a generar el momento en ambos extremos tienen que ser igual, por ejemplo, a 12. Tiene que ser igual, por ejemplo, a 30. Y entre ambos elementos, obviamente tiene que existir una simetría que si de tal forma a la mitad hacia la derecha me es igual a 12, a la mitad a la izquierda también me tiene que ser igual a 12. Esa sería como la diferencia. ¿Me explico? Sí, Inge, muchas gracias. Bueno, sigamos. Entonces, eso es como se genera el esfuerzo. Vámonos ahora con las deformaciones. Y aquí van a comprender un poquito mejor cómo es que se genera la parte del esfuerzo. Como les decía, en estos elementos la deformación se presenta de tal forma que se flexiona el elemento. Claro, por la acción de los momentos. Pero sin embargo, permanece simétrico con respecto a dicho plano. Es decir, a pesar de que se va a deformar en curvatura, como ustedes lo vieron anteriormente, este elemento siempre va a permanecer simétrico en las distancias. O sea, a pesar de la curvatura, si yo estoy en la mitad de este elemento, como lo mencionaba anteriormente, siempre van a haber 12 metros hacia la izquierda o siempre van a haber 12 metros a la derecha. Eso se va a mantener así. Además, los planos de sección transversal también no se van a deformar, sino que se van a mantener constantes, pero a lo largo de toda la curvatura del elemento. Eso también se va a mantener constante, ¿sí? El momento flector M es el mismo en cualquier sección transversal. Por lo tanto, el miembro se flexionará uniformemente, es decir, el radio de curvatura. Bueno, si una viga tiene, por ejemplo, de 0 a 12 metros, a 1 metro el radio de curvatura tiene que ser el mismo, a 2 metros tiene que ser el mismo, a 6 metros que es la mitad el mismo y a 12 metros que al final tiene que ser el mismo radio de curvatura para que se genere esa condición de que se flexione uniformemente. Esto permanece constante en la línea de acción del momento, menos para su sección transversal. Ojo, como les decía, la sección transversal lo que va a generar es que se va a ir acoplando a lo largo de la curvatura de todo este elemento, ¿sí? ¿Por qué se va a ir acoplando a lo largo de toda la línea de acción, como lo menciona ahí? Para que su sección transversal no se deforme y permanezca intacta. Además de conocer el radio de curvatura de la deformación, se puede conocer un ángulo de deformación, como está acá, ¿no? Que esto es lo importante. Pero sin embargo, lo más importante de este esquema es la cota del radio de curvatura, que va desde un centro ficticio hasta un punto llamado el eje neutro. Y aquí es donde yo me detengo y empiezo el análisis un poco más numérico. Muy bien. Primera condición, fuerzas transversales que a lo mejor me generen momentos en los extremos. Se generan los momentos en los extremos, en este caso, y este elemento se deforma con una curvatura. La deformación de este elemento se calcula con un radio de curvatura, es decir, la deformación de esto no va a ser lo que se deforma totalmente el elemento, sino que es el radio de curvatura donde este elemento se está flexionando, ¿sí? Desde un punto ficticio C hasta una superficie que aquí se llama eje neutro. Y de este eje neutro, vean que es a lo largo de este elemento, que es, si ustedes se fijan, es inicio acá y lo mismo llego acá, ¿sí? Este eje neutro se va a mantener constante en todo el elemento. Siempre me va a importar. Y el cálculo de la deformación es este. Esto que ustedes ven acá, la letra Rho, que parece una P, es precisamente el radio de curvatura. Es decir, esto precisamente representa la deformación de un elemento, desde un punto ficticio hasta su eje neutro. Ahorita se van a dar cuenta de lo que es el eje neutro. El eje neutro no es otra cosa más que el centroide en Y de la sección transversal. Fin. Por ejemplo, para este caso, yo tengo, vean, la sección, en este caso un prisma, de este elemento. Si yo calculo su centroide, me sale que está en este punto, ¿no? El centroide que está justamente en el centro, en Y y en X, ¿no? Como lo es, vamos a recordar centroides.
Eso que ustedes ven ahí es el eje neutro, que es como el punto céntrico, el punto concéntrico, el punto cero de todo el elemento. Y desde ahí hasta el punto C ficticio se toma el radio de curvatura. Este eje es la línea que atraviesa todo el elemento e indica la curvatura del elemento. Indica la curvatura constante de todo el elemento. Y lo más importante, hacia arriba genera un efecto y hacia abajo genera otro efecto. Aquí se genera un efecto y aquí se genera otro efecto. Pero lo que a mí me interesa siempre conocer es esto, el centroide, saber en qué punto yo estoy de la viga. Obviamente en X, en Y, pero sobre todo mucho me interesa conocerlo más en Y. ¿Sí? Si esto en este caso, bueno, aquí este centroide obviamente sería calculado, pero si a mí me interesase, o aquí tuviese, no sé, un rectángulo, yo sé que si es un rectángulo, su centroide en Y es la mitad de la altura. ¿Sí? Si es un triángulo, pues tengo que hacer, ¿no? Un tercio de la base, si es que estoy ahí, o un tercio de la altura, etc. ¿No? Va a depender de qué sección les dé acá. Y muchas veces vamos a tener sección en Y. Y eso pues requiere un cálculo mayor. Entonces, me interesa este centroide, muy importante, porque ese es el eje neutro de donde yo voy a saber cómo actúa este elemento hacia arriba y cómo actúa este elemento hacia abajo. Este eje neutro divide la sección en dos partes. Ambas partes serán las responsables de soportar los esfuerzos que se generan por efectos de la flexión pura. Tomando en cuenta el tipo de curvatura que se genera, ya sea hacia arriba o hacia abajo, una parte generará el esfuerzo de compresión y una parte generará el esfuerzo de tensión. Lo que les mencionaba, una parte del elemento va a soportar el esfuerzo de tensión y la otra parte va a soportar el esfuerzo de compresión. Esa es la peculiaridad de este elemento, que su sección transversal del eje neutro hacia un punto me va a generar un esfuerzo de compresión y en el otro punto me va a generar un esfuerzo de tensión. Quiero ver si se ve acá. Ok, ya lo voy a pasar acá. Entonces, por eso es importante este diagrama que les dejo acá. Esta cota que ustedes ven acá, C, obviamente es la cota del centroide en Y, ¿no? De acá hasta esta cota del centroide, es decir, de 0, porque es el eje neutro siempre va a ser 0, de 0 hasta la cota del centroide se va a generar un esfuerzo. Vean que aquí se ve enmarcado, ¿no? Aquí es 0, conforme el centroide va avanzando o voy tomando su esfuerzo, va a, ¿cómo se llama? Va incrementando porque se va generando más carga y lo mismo sucede abajo, ¿no? Solo que este, si ustedes se fijan, está a compresión y este le genera una tensión. ¿Cómo lo voy a ver? Acá lo veo. Antes quizás de eso, mejor lo voy a ver acá. Este es el eje neutro, vean, y aquí está referenciado YX. Acá está referenciado YX. Entonces, desde este punto hacia arriba, este elemento está sufriendo una compresión. O sea, si se fijan, aquí esto se genera un efecto como que algo lo está comprimiendo, algo lo está doblando, no hacia adentro. De 0, que es el eje neutro, hasta la cota aquí, supongamos que esta es una, totalmente eso tuviera una altura de 10, ¿no? Y aquí tengo 4 y aquí tengo 6. Entonces, de 0 a 6 centímetros hacia arriba, por ejemplo, se va a generar esfuerzo de compresión. Y de 0 a 4 centímetros hacia abajo se va a generar una tensión. Si ustedes ven, acá esto se está comprimiendo y acá esto se está alargando, se está estirando. Se comprime, se estira. Esfuerzo de compresión, esfuerzo de tensión. Eso sufre una deformación. Bueno, esta línea, ¿no? De A a B. De A a B sufre una deformación a compresión y esta línea de A' a B' sufre una deformación a tensión. Es decir, visto de otra forma, cuando esta viga tenga una curvatura hacia abajo, porque esto es una curvatura que está hacia abajo, ¿sí? La parte de abajo sufre una tracción, una tensión o un estiramiento y la parte interna o la parte de arriba sufre una compresión porque se está comprimiendo, absorbe todo la parte de esto. ¿Se comprende esto, jóvenes? ¿Les queda claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces,
es para que esto tenga validez, o sea, para que esto funcione, perdón, yo tengo que analizar todos estos elementos en el rango elástico, lo que les mencionaba al principio. No lo puedo analizar en el rango plástico, porque ahí ya se deformaría irreversiblemente y no me sirve. Entonces, en el caso que el momento flector es tal que los esfuerzos normales en el miembro permanecen por debajo de la resistencia última, esto va a ser aplicable. Es decir, acá no me interesa a mí llegar a que el elemento llegue a su resistencia última, es decir, hasta donde se colapse. No, no me interesa eso. Eso ya lo vimos, ya lo conocimos. Y no me interesa que el elemento precisamente llegue a su resistencia última. Si no llega a su resistencia última, esto significa que los esfuerzos en el miembro permanecen por debajo del límite de proporcionalidad. Es decir, el límite que está abajo del límite, el límite que me define lo plástico con lo elástico, ¿no? Recordando, ¿no? Que lo que a mí me interesa es que esté en el límite elástico y que no sobrepase ese límite de proporcionalidad y pase al rango del plástico, es decir, donde se deforma irreversiblemente. No habrá deformación permanente y la ley de Hooke es aplicable. ¿Por qué? Porque nuevamente la ley de Hooke es la ley base, lo vamos a llamar así, es la ley que yo debo de tomar como base para analizar la flexión pura. Entonces, dadas estas condiciones y recordando que el eje neutro pasa por el centroide de la sección transversal, vamos a tener lo siguiente. Y lo primero que vamos a calcular es el esfuerzo. Esto que ustedes ven acá es esfuerzo, ¿sí? Esfuerzo normal. Siempre lo vamos a manejar con la letra, se me olvida el griego, bueno, se me olvida el nombre, pero siempre lo vamos a manejar con esto. Acá yo coloco, vean, esfuerzo M. Esto va a ser esfuerzo máximo, ¿sí? El esfuerzo máximo de un elemento sometido a una flexión pura es igual al momento que se aplica en los extremos o que vamos a determinar, que ya se darán cuenta cómo lo vamos a determinar, es igual a los momentos que se aplican en los extremos multiplicado por C, que C en este caso es, bueno, el momento flector del elemento, como decía así, multiplicado por C es la distancia del eje neutro al límite del área. En este caso, C es el centroide. ¿Qué les digo? Nuevamente, si yo tengo una área de sección transversal rectangular donde su altura es 10, su centroide va a estar en 5. Entonces, ese C va a ser igual a 5, ¿no? Porque del eje neutro al límite del área, ¿no? O sea, hay 5 hacia arriba y hacia abajo, ¿no? 5 es el valor que a mí me va a dar el esfuerzo máximo, ¿sí? 5 es el valor que me va a dar el esfuerzo máximo. Y esta multiplicación yo la voy a dividir entre el momento polar de inercia, que ya se darán cuenta que también es un repaso de sólidos 1. Una fórmula que va a depender, claro está, del tipo de área que yo voy a tener. Si tengo un área pequeña, pues va a ser un momento polar pequeño, ¿no? Que está en metros a la cuarta. Entonces, ¿por qué coloco entonces ahora este esfuerzo sub X? Porque el esfuerzo, como lo dibujaba en este diagrama, ¿sí? Vean, C, como lo representa en el esfuerzo máximo, ¿sí? C es desde el eje neutro hasta el límite, ¿no? De la sección. Pero conforme esto va creciendo, ¿cómo se llama? El esfuerzo va creciendo, ¿no? Vean lo mismo acá, mientras va avanzando, esto va creciendo. En estos puntos extremos yo voy a tener el esfuerzo máximo. Pero yo puedo calcular también cuál es el esfuerzo en cada uno de estas rectas, ¿no? O de este triángulo. Entonces, si yo deseo conocer, por ejemplo, nuevamente el mismo ejemplo, rectángulo de altura 10, centroide obviamente 5, ¿verdad? Si yo deseo conocer, por ejemplo, cuál es el esfuerzo a 1 centímetro, pues entonces yo aquí voy a meter 1 centímetro. Si lo deseo conocer a 2, meto 2. Bueno, obviamente aquí tendría que ser, ¿no? En metros, ¿no? 0.002, 0.001, etc., lo que tengamos ahí. Entonces, si lo deseo conocer a eso, yo puedo ir metiendo toda esta parte y ver cómo va progresando desde 0, porque el eje neutro es igual a 0, hasta
C, el centroide, ¿no? La distancia del eje neutro hasta el límite, que es lo máximo. Entonces yo también puedo conocer esto. Me da la oportunidad de conocer cuál es el esfuerzo a cada punto a lo largo del área, ¿no? De la altura del elemento. Y el momento polar de inercia, obviamente. Estas dos fórmulas son clave, porque con esto yo encuentro lo que son los esfuerzos. Ahora, para la deformación de dos elementos aplicamos la siguiente fórmula. 1 sobre ρ, en este caso, ¿no? Que es radio de curvatura. 1 sobre ρ es igual a momento flector, obviamente, nuevamente los momentos, el valor es el momento que se aplica en los extremos, ¿no? Que está generándose en los extremos, es un momento par, sobre E, que es el módulo de elasticidad, porque como ustedes lo saben, para las deformaciones siempre es importante el módulo de elasticidad, porque es lo que me determina, ¿no? El valor de la deformación, por el momento polar de inercia, que siempre lo debo mantener. Me interesa el momento polar de inercia por la acción de la cara, ¿no? De la sección transversal a lo largo del elemento. Entonces, si yo les llegase a pedir deformación, ustedes van a utilizar esta fórmula y lo que van a despejar es el radio de curvatura, que eso es lo que al final nos interesa saber, ¿sí? El radio de curvatura. Algo muy, lo vamos a llamar así, algo muy común que sucede acá es que yo les dé los datos máximos de radio curvatura, es decir, yo les puedo dar en su momento, este elemento no puede sufrir una deformación más allá de 30 metros, es decir, estos 30 metros es el radio de curvatura, es decir, no, este elemento no puede tener un radio de curvatura de más de 30 metros. Calcule el área. Entonces, ustedes ahí lo que tendrían que hacer es, obviamente, tienen el dato de radio de curvatura, tienen el dato de momento, tienen el dato del módulo de elasticidad. Lo que tienen que despejar es el momento polar de inercia y ese les va a dar muchas veces el área, ¿no? O al menos les va a dar datos para encontrar el área. Entonces, también eso sucede mucho acá, ¿no? Entonces, 1 sobre ρ, 1 sobre radio de curvatura, es igual a momento flector, que es el que se genera, sobre módulo de elasticidad por inercia. Y siempre, obviamente, con unidades consistentes, ¿no? El radio de curvatura en metros, el momento flector, pues tiene que estar en newton metro o libra metro, perdón, pulgada, el radio de curvatura metro o pulgada, momento polar de inercia metro cuadrado, metro a la cuarta, perdón, o pulgada a la cuarta, y el módulo de elasticidad bueno, aquí pongo megapascales, realmente puede ser pascales, ¿no? O PSI. PSI. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Solo esa fórmula dijo que era la de las deformaciones, ¿verdad? Así es la fórmula de las deformaciones miren, es fórmula del radio de curvatura, pero realmente es la fórmula con la que calculo la deformación, ¿no? O sea, es decir, el radio que se está deformando el elemento. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, jóvenes, si no hay más preguntas sobre esta clase, espero que les haya servido, espero que les haya gustado y pues nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga y descansen.